Argentina, es un canal que va a estar dedicado al humor y a lo popular, Víctor Hugo. Bien, ¿Quiere que le dé Barbie. alguna Sandra Villarruel, Pamela Pombo, Cacho y Alejandra Rubio? Bueno, estaremos atentos. Lo dejé sin habla. Nos cuentan como telespectadores. Gustavo, lo dejo. Bueno, tiene un abrazo. programón por delante, Sí, un señor. panelazo esta noche. Así es, así es. Le mando un saludo cordial. Chao. Y nos reencontramos mañana. Hasta mañana, Víctor Buenas Hugo. noches. Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad, la que otros te ocultan, la que otros no te muestran a diario. Aquí, diariamente, te contamos la realidad. Y hoy tenemos un muy buen programa de debate económico y político con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de la gestión anterior, con el diputado nacional Felipe Solá y con Daniel Lipovetsky. Hay mucho para analizar y hay mucho para debatir, no solamente sobre el tema económico, sino también sobre el tema político. En un día donde la Corte ha definido un paso con el tema de la tarifa de luz porque no se ha expedido sobre la cuestión de fondo. Ha rechazado las cautelares de la provincia de Buenos Aires porque sostiene la Corte que no tenían representatividad orgánica aquellos que habían realizado las cautelares. Y no resuelve la cuestión de fondo, ¿no? Pero hay muchas novedades, no solamente respecto al tema de la Corte, sino también al tema de las tarifas de gas, que enseguidita Alejandro Berkovich va a estar analizando y anticipando. Además también enseguidita lo vamos a hablar con Berko, porque hoy filtró algo que parece que es equivocado, ahora se lo voy a preguntar a Berko, el senador Federico Pinedo, como indicando que también este tope del 200% iba a llegar a las pymes, pero aparentemente filtró una información que no está en lo correcto. Vamos a estar hablando de esto enseguidita, profundizando la decisión de la Corte, cómo afecta esto, porque si se caen las cautelares se le da vía libre al aumento de la luz y que va a significar obviamente un nuevo golpe al bolsillo sumado a aumentos de prepagas y aumentos que se vienen para este mes, ¿no? Seguramente esto va a incidir en la inflación de este año. Y también hay mucho run run en la política, Stolbizer, que salió a cruzar fuerte a Elisa Carrió en las últimas horas. Sigue la polémica entre el presidente Macri y Sergio Massa. Hoy se metió en el medio el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien salió a apoyar este proyecto de Massa para limitar el tema de las importaciones, ¿no? Y hay una nueva encuesta de Hugo Aime, que la vamos a estar comentando y a la que hay que prestarle atención. Mucha atención, sin lugar a dudas el gobierno es el que le tiene que prestar atención por los números que está indicando. Muy bien, Berko, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gato. Y efectivamente, decisiones judiciales con mucha repercusión para los bolsillos de todos nosotros. Por un lado, el fallo de la Corte Suprema, que como vos bien destacabas, lo que hizo fue suspender la vigencia de la cautelar que había frenado para todos los usuarios del territorio bonaerense el aumento que regía desde el 1 de febrero de este año en el servicio eléctrico. ¿Qué es lo que concretamente ocurre a partir del fallo de la Corte? Que se cae la cautelar y que las facturas vuelven a tener fecha de vencimiento en vigor. Lo que ocurre es que, consultando con asociaciones de consumidores hace un rato y con las empresas, lo que ocurre es que ahora el ENRE va a tener que disponer nuevas fechas de vencimiento y lo que va seguramente a hacer, al igual que hizo el Enargas, cuando digo el ENRE digo el Ente Regulador de la Electricidad, sí, lo que seguramente va a disponer, Gato, es que los que no pagaron mientras duró la vigencia de la cautelar que había fijado la Cámara Federal de La Plata no tengan
cortes de suministro por falta de pago. Claro, Por supuesto, que eso es lo que más preocupa a la gente que no pagó en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Berco, acá hay una duda, ¿no? Que es muy interesante a la gente que nos está mirando a partir de este momento, Sí. lo sepa. Digo, la Corte no se expide sobre la cuestión de fondo, que es el aumento. Rechaza, pero le da vía libre al aumento, ¿no? Sí, en los hechos vuelve a regir el aumento tal como regía desde el 1 de febrero. Pero dos elementos para destacar Sí. en este aspecto. Uno, no dictaminó sobre la cuestión de fondo, Sí. pero le dio la derecha al gobierno en que siga adelante digamos, era el fallo que esperaba el gobierno. Del mismo modo que el anterior, el fallo de gas. el 18 de agosto del gas, fue un masazo Sí. político para el gobierno, le da a la derecha porque sigue ¿Qué adelante. diferencia hay entre uno y otro? Que en aquel caso le confirió a la Asociación de Consumidores Sí. del abogado que nosotros hemos traído Sí, acá sí, varias veces, la representación de Colectiva. una demanda colectiva Ajá. de todos los usuarios. Entonces eso obliga ¿a qué? A hacer las audiencias públicas, Sí. a que no solo a hacer la audiencia pública, porque la Corte en el fallo de gas no solo cuestionó lo formal, también Si no aumentó el aumento, Claro. cuestionó fuertemente el aumento, dijo que era desproporcionado. Y ahora ¿no? vamos a eso porque esa es la otra novedad del día, que el gobierno blanqueó el segundo ensayo de Aranguren, si Sí. querés, en Sí. esto de hacer ensayos y errores. El segundo ensayo es el que tenemos para mostrarle a todos que va a regir a partir de la audiencia pública, en realidad va a regir a partir del 1 de octubre. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la Corte bloquea el aumento de gas y no el de la luz? Bueno, porque hay una razón muy elemental. Bueno, esta es la pregunta, claro, esta era la pregunta fundamental. Hay una razón muy elemental que, por supuesto, vos tendrás tus razones políticas. La Corte, como decía Navarro hace un rato, siempre hace una y una, Sí. balancea. Pero en lo fundamental, lo que ocurrió fue que el tarifazo de gas fue mucho más brutal Claro. y mucho menos gradual. Entonces eso generó una ola de amparos mucho más profusa Ujú. y quejas mucho más profundas por parte de los usuarios. Sí. Cosa que la de luz no tanto. Ahora, la verdad es que ahora Aranguren dio un nuevo cuadro tarifario para el gas, que es el que se va a discutir en la audiencia pública del próximo viernes, del 16, allí en la Usina del Arte. Y yo, Gato, preferí ser cauto y no difundir las estimaciones de factura en pesos que difundió el Ministerio de Energía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no me parecen confiables. ¿Por qué? La verdad que creerle a Aranguren cuánto va a pagar una familia con este cuadro tarifario que propuso ahora me parece Vos decís un por ejercicio esta- de fe demasiado, claro, vos demasiado decís audaz. por la prueba y error permanente que han venido haciendo y las rectificaciones, la cuarta que vienen haciendo. Sí, porque Por además, eso. exacto, pero además cuando Aranguren presenta estos números, y hoy en radios amigas del gobierno lo detalla más, lo que dice es que da montos sin contar los impuestos. Y en una factura de 1.500 pesos de gas Hay muchos impuestos. hay, además de eso, como 600, 700 pesos más de Claro, impuestos. claro. Entonces ya arranca por ahí. Después presenta un promedio. Ahora, yo lo que vi igualmente me pareció un ejemplo que dio hoy Aranguren, me pareció absolutamente desproporcionado, porque él hablaba de que alguien que pagaba 300 va a pasar a pagar 1.000 y pico. Sí, claro. Entonces es realmente también muy desproporcionado el aumento que está fijando el propio gobierno ahora. Bueno, mostrémosle a los televidentes Bueno, el dale, cuadro. dale, Mostrémosle a ver, el cuadro, cómo es la propuesta Aranguren revisada luego del fallo de la Corte Suprema. Como vos bien dijiste, el cuarto ensayo que presenta el ministro de Energía. Dice que el aumento es de 203%, pero como pusimos ahí, viene con letra chica. ¿Por qué? Bueno, mira, para los hogares R1, R2, que son más de la mitad de los usuarios de gas natural en red del país, el aumento va a ser del 237%. Antes era 297%. Luego, los hogares R3, que son un tercio, más o menos, van a tener el 176%, a los cuales antes se les fijaba un aumento del 235%. Y los hogares R3-4, que son los de mayor consumo y que representan el 13% del total, van a tener un 122%. Antes del fallo de la Corte, se les había efectuado un ajuste del 174%. A eso se le suman descuentos por ahorro
que implican una rebaja en el precio de la factura del 20 al 50%. Del 20 para los que más consumen, del 30 para los que consumen en el medio y del 50 para los hogares R1, R2. Ahora, ¿cuál es la letra chica? Sí. La letra chica es esta. Primero, la suba es por 6 meses y la idea es actualizarla semestralmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el próximo invierno, el invierno de 2017, nos va a agarrar no con este cuadro tarifario, sino con otro nuevo. Claro. Con uno nuevo. Este es el, Con uno nuevo, este es el claro. valor para el verano, si querés. Sí. Un verano en el cual se consume ni el 20% claro. del gas residencial que se consume durante el año. Lo segundo, los montos, como mostrábamos recién, se difundieron sin impuestos. Claro. Y además promedio para cada categoría. Y en cada uno de esos promedios, como suele ocurrir, se esconde el que come 2 pollos, el que come ningún pollo, y en la foto sale que los 2 se comieron uno. Sí. Fíjate, más letra chica. Si el usuario salta de categoría, esta me parece la más importante, que es en parte lo que generó el descalabro de este invierno. Como fue un invierno especialmente frío, muchos usuarios saltaron de categoría, pasaron de R1, R2 a R3 o de R3 a R3, 4. Bueno, si el usuario salta por categoría por aumento de consumo, la suba es mucho mayor igual. Sí. ¿Entendés? La cuestión es que ahora, con los dedos cruzados, Macri, Aranguren, todo el gabinete, esperan que el invierno que viene sea menos frío. Pero la verdad es que con este cuadro tarifario, si prospera luego de la audiencia pública, vamos a tener un cuadro tarifario temporario que a los 6 meses se va a reajustar y que si el invierno, por mala suerte, llega a resultar frío de vuelta, puede generar estos saltos de categoría que hagan de vuelta los aumentos de 10 veces, de 12 veces que sufrieron algunos usuarios, sobre todo en las provincias con más frío. Ahí hay 2 cosas a tener en cuenta. Primero, ¿cómo va a reaccionar la Corte Suprema después de la audiencia pública? Claro. Porque la audiencia pública va a ser un vodevil. Va a haber de todos los partidos, va a haber, representantes de usuarios y consumidores. Sí, es como que, a ver, es como que el gobierno me parece que no le va a dar mucha importancia a la audiencia pública y se está fijando estos topes. Yo digo, ¿para qué van a hacer la audiencia pública si ya fijaron los topes y ya van a facturar con esto? Ojo. La verdad que me parece que es reírse de la audiencia pública y de los que vayan a la audiencia pública. Bueno, ayer hubo muchos abogados que tomaron nota de la frase donde Aranguren dice... nosotros a la audiencia pública ni tenemos que contestarle. Fíjate el textual, dice eso, dice nosotros tenemos que escuchar, no tenemos que ni contestarle. Y la verdad que la letra de la Constitución habla de responder a los argumentos que presenta el público y el usuario ante un monopolio natural como es el de la provisión de gas natural. Pero además de eso, lo que va a ser interesante va a ser, después de la audiencia, cómo reacciona la Corte ante otros reclamos. Y fíjate que en esa audiencia se va a ventilar, por un lado, el precio de la tarifa del gas para residenciales, que son los que la Corte benefició con su fallo. Y por otro, el precio para los pymes, para los clubes, para las empresas, para todos los no residenciales. A ellos la Corte no los benefició y ahí lo que yo pude hablar con gente del Ministerio de Energía, con gente del Enargas, en definitiva con funcionarios del gobierno, lo que dicen es, esperamos que eso ocurra de un momento a otro. Las tarifas para las pymes que ya recurrieron la semana pasada y para otros también van a ser revisadas. Y en esa audiencia pública, al final, lo único que va a prosperar es este cuadro tarifario que no por nada Aranguren presenta solo para usuarios hogareños. Bueno, muy bien, gracias, Berco. Voy a pedir una línea sobre este tema ya a los invitados que tenemos esta noche. Felipe Solá, buenas noches. ¿Cómo Hola, está? gracias por invitarme. ¿Qué tal? No, por favor, gracias a usted por venir. ¿Y qué le parece? ¿Cuál de las cosas? Esto que estábamos viendo, el nuevo cuadro tarifario de gas que ha presentado el gobierno. Hay una cosa que no entiendo, que es si los descuentos por menor consumo son descuentos tarifarios o descuentos de la factura. Son descuentos de la factura. La tarifa... ¿No baja la tarifa? No. ¿No le bajan la tarifa por eso? No. Y lo otro, que es al revés, en lugar de que ustedes me pregunten, de que ustedes me preguntan a mí, yo les pregunto a ustedes si van a considerar en este caso las categorías en función de un promedio de consumo pasado o del consumo de ese mes directamente. Uno cambia de categoría, creo que lo acabas de decir, pero uno cambia de categoría solo por aumentar el consumo. Sí, claro. Es decir, que la categoría no es un promedio de mucho tiempo histórico, que hace que uno esté en una categoría, sino que uno
consume más y cambia la tarifa, Ese además de bimestre. que cambia la tarifa, cambia el físico, entonces la factura explota. No sé, hay cosas de las propuestas de Aranguren que me hacen pensar que no fue un gran CEO de Shell durante muchos años, que no puede ser, como si estuviera asesorado por, no sé, ni Bueno, siquiera prueba-error, por dijo. por estudiantes. Es prueba o error, lo dijo cuando fue al Congreso. Pero no me refiero tanto, sí, pero no me refiero tampoco a la comunicación de Aranguren, o como se dice ahora, o los errores conceptuales, que muchas veces políticamente conceptuales que tiene, sino venimos de tres resoluciones diferentes para el gas, que son absolutamente contradictorias una con la otra, y la última ya es absolutamente de locos. Bueno, esa ha quedado atrás. Tampoco entiendo mucho esta de ahora, y me preocupa muchísimo la cuestión eléctrica, muchísimo. Me parece que, digamos, la incidencia de la cuestión eléctrica es una incidencia mucho más larga durante el año, es decir, no tiene una estacionalidad tan clara como la incidencia del gas. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema, enseguida. Emanuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu opinión sobre estos cambios y ahora las nuevas tarifas sobre el tema del gas, sobre todo? Mira, la verdad que como mostraban, la presentación es bastante engañosa, digamos. En la factura de gas, depende de la zona, uno puede tener entre 30 y 40% impuestos. O sea que lo que estamos viendo es que con el aumento anterior, que era el 400%, una familia por un invierno como el de julio iba a pagar 4.500 pesos de gas, lo cual era una locura. Esto es la mitad, son 2.200 pesos, 2.300 pesos. Sigue siendo una locura, pero aparte en línea con lo que decían recién, lo van a poder pagar en el mejor de los casos por 6 meses, porque si este es 203, dentro de 6 meses vienen 203% de vuelta. Y además me parece que comparto con Alejandro, es un ministro que ya se ha equivocado 5 veces, digamos. Este gobierno entró echando 20.000 empleados públicos diciendo que eran la grasa militante y ñoquis, pero tiene un ministro que hace 5 veces que no pega una cuenta, que es la cuenta más importante que tiene que hacer, porque además fue al Congreso y dijo, no sé cuánto cuesta el gas. Entonces, ¿cómo sabemos ahora que ese 203% es verdad? Y sobre la luz comparto, ojo con esto, el gas tiene el pico de consumo en el invierno, pero la luz tiene el pico de consumo en el verano, entonces es obvio que en julio uno paga muy poco de luz, pero cuando se prendan los aire acondicionados, ahí realmente vamos a ver que también estamos hablando de un tarifazo. Bueno, ahora volvemos. Daniel Lipovetsky, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Y? No, a ver, me parece que como primer elemento estamos convocando a la audiencia pública, se va a hacer la semana que viene, y por supuesto en la audiencia pública había que proponer la propuesta de modificación tarifaria conforme siguiendo los lineamientos que nos fijó la Corte en el fallo, ¿no? Que nos estableció la necesidad de hacer las audiencias públicas y fijó ciertos parámetros. El anuncio en el día de hoy, lo que se dio a comunicar es justamente cumplir con el fallo, lo cual me parece que es saludable. Por supuesto que ahí en la audiencia pública, esta es la propuesta, pues en la audiencia pública se va a escuchar a todas las partes intervinientes, es una audiencia pública que no solamente se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires, sino que va a ser también en diferentes ciudades, simultáneamente en diferentes ciudades del interior del país, lo cual también me parece que aporta justamente al carácter federal que tiene que tener esta cuestión, porque las diferentes realidades del país son diferentes en cuanto al tema energético. Y después que escuchemos a todos los que participen de la audiencia pública, terminaremos de definir, el gobierno terminará de definir el alcance de la modificación tarifaria, que tendrá que ver con los usuarios residenciales, pero también, como bien vos decías, hay sectores que también hay que tener en cuenta, que me parece que son las pymes por un lado, sí, y por el otro también lo que tiene que ver con el GNC, que me parece que todo eso seguramente va a surgir como una propuesta a partir de la audiencia pública. Bueno, ahora vamos a seguir con el debate. Seguimos presentando los temas del día y enseguida ya están presentados los invitados. Quería saber la primera reflexión sobre esto que ha acontecido en el día de hoy. Sigue la polémica muy fuerte instalada ayer entre el presidente Mauricio Macri y Sergio Massa, a la que se sumó en la jornada de hoy el ex gobernador y ex candidato presidencial Daniel Scioli por la propuesta de Massa de limitar algunas importaciones, las que más afectan a economías regionales que hoy están en crisis y que ayer fue rechazada totalmente por el presidente Macri, incluso medio ninguneando a Massa diciéndole que no sabe de lo que habla. Massa anoche volvió a hablar sobre este tema y le contestó Macri. No, nosotros frenamos las importaciones de lo que son los containers o contenedores observados. Después te encontrás con que en el comercio de un barrio te inundan con todo por 2 pesos o todo por 10 pesos y se muere el kiosco, Sergio, el pero vos almacén, hablaste... porque
Acá en la Argentina se habla mucho del libre comercio y de esta cosa de que, digamos, hay que romper las barreras. Yo lo primero que quisiera decir es que el país con mayor protección para arancelaria... Estados Unidos. Sin duda. 4.723 protecciones para arancelaria. no lo mueva. Estados Unidos. Nosotros resulta que vamos y regalamos el mercado argentino y después cuando querés vender un limón en Estados Unidos te dicen no. Bueno, esto es lo que decía Sergio Massa y reiteraba. Daniel Scioli hoy salió a apoyar la propuesta de Sergio Massa. Y esto decía Scioli. En el espíritu, no vi la letra chica del proyecto, de lo que quiere decir Massa, coincido. Si lo que empezamos a fabricar acá, lo empezamos a importar, va a haber cerrando las... Eso ya no pasó en la Argentina, o nos olvidamos de los vasitos que venían de China. Estamos importando alimentos, o no mismo lo te iba a tirar la manzana en la Plaza de Mayo. Nadie dice cerrar la economía, lo que estamos diciendo es, cuidemos la industria nacional, el trabajo argentino, hagámoslo racionalmente. Daniel Scioli entonces que se puso del lado de Massa, como otros sectores que están pidiendo limitar importaciones o cuidar algunas economías regionales. Fíjese hoy, por ejemplo, un senador de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, el senador Piana, salió a advertir que están importando naranjas del Uruguay, perjudicando a la producción de la citricultura de Entre Ríos. Esto decía. Y tras cartón, me entero que el jueves había entrado mucha cantidad de naranja Valencia Latte o la que comúnmente le llamamos naranja de ombligo, había entrado de Uruguay y bueno, a mí la gente me eligió para que los defienda, para que defienda a los sectores de la producción, de la industria, del trabajo. Yo me debo a esa gente, yo debo de defender a nuestros productores y puse el grito en el cielo enseguida por una entrada de esta fruta proveniente de Uruguay. Y si bien me gusta el libre mercado, pero el libre mercado tiene que ser con reglas claras y poder competir en igualdades condiciones. Lo que está entrando de Uruguay está entrando a un precio de 120 pesos el cajón, cuando que nosotros, para producirla, mandarla al mercado sin contar la fruta, claro, es de 75 pesos. No podemos competir. Bueno, allí ha salido el mismo senador del PRO de Cambiemos, el senador Piana, en Entre Ríos, a advertir, ¿no?, sobre una industria de la citricultura que en la provincia de Entre Ríos está pasando por un mal momento. Gato, fíjate sí, con esto de las importaciones, que también hubo un blooper de un ministro, del ministro de la Producción, de Francisco Pancho Cabrera, que la semana pasada estuvo en el precoloquio de idea de Rosario, sí, y varios fabricantes de electrodomésticos de línea blanca fueron a plantearle que estaban en problemas. Y sí, están suspendidos, ¿no? Muchos. Claro, cayeron un 40% las ventas, ahí en el cinturón de Rosario están radicadas la mayoría de las que fabrican esto, línea blanca, y, o sea, lavarropas, heladeras, esto, y lo que dijo Cabrera fue: no existe ese problema, nosotros no tuvimos quejas sobre esto, y desestimó la pregunta que le hacía, creo que alguien de la prensa, transmitiéndoselo. Ayer el diario La Capital publicó al ministro de la Producción de Santa Fe, a Luis Contigiani, sí, que vos sabés que nosotros hemos presentado sus resultados, sí, vienen midiendo cuántos productos entran, diciendo que la importación de heladeras hasta lo que va de este año va a 75.000 unidades, y el año pasado fue 19.000. Claro. O sea, aumentó prácticamente. Indudablemente está afectando. Claro, y bueno, así fue publicado, ni siquiera como contrapunto, sino como un funcionario que, ante la evidencia de un dato duro de la realidad, directamente opta por negarlo, cosa que tanto le reprocharon al gobierno anterior, a algunos funcionarios en especial, como Guillermo Moreno. Bueno, sí, vamos a entrar en el debate también, ¿eh? Y llegó hoy el presidente Macri de China y llamó la atención la primera reunión que tuvo Macri, como alentando un poco la interna dura que está viviendo el gabinete entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, porque se recibió la primera reunión en Olivos al presidente del Banco Central, a Federico Sturzenegger. ¿Para hablar de qué tema?
para hablar del tema de la inflación y los próximos meses en la economía, ¿no? Como digamos, para agitar un poquito más la interna, Berco. Y yo hoy estuve preguntando justamente por esto, me dijeron que la reunión ya estaba pactada antes de que viajara a China el presidente. De hecho, fíjense en la foto, está todo el equipo de Sturzenegger. No está solamente el presidente del Banco Central. No, por eso. Está todo su equipo económico. Y allí está, Sturzenegger desplegando sus resultados, que son los que la semana pasada presentó, que es que las consultoras económicas esperan menos inflación para el año que viene. Sturzenegger está al mando de la economía, Gato. Les dijo a los empresarios de la UIA la semana pasada cuánto tenían que subir los sueldos el año que viene. Sí, 15 o 17%. Que respondió ya la CGT, nos están provocando, dijo la CGT anoche en un comunicado. Nos están provocando, no solamente con eso de Sturzenegger, sino con lo que dijo ayer Macri de que no va a haber reapertura de paritaria. Y vos imagínate, si este número se hace realidad, si todos los números de Sturzenegger se hacen realidad, el año que viene vamos a tener, según las expectativas del mercado, el 19,6% de inflación y aumentos salariales de entre el 15 y el 17, o sea, una pérdida de poder adquisitivo de entre 3 y 5 puntos adicionales a los 12 que se llevan perdidos y además, este año, que ponele que con este último tramo del año con menos inflación puede llegar a ser 8, 10 de pérdida de poder adquisitivo. No nos olvidemos lo que dijo también la semana pasada Sturzenegger frente a los empresarios, en el momento en que salió a desestimar lo que había dicho Prat Guy de que la inflación estaba controlada. Dijo, yo soy el pensamiento de Macri. Se lo dijo clarito. Yo soy el pensamiento de Macri. Bueno, hoy el presidente lo dejó en claro. Sí. Bueno, muy bien. Y otra discusión fuerte que se ha dado en las últimas horas, ya el 2017 políticamente está en la Argentina, ¿eh? Ya los partidos políticos empiezan a jugar. El peronismo hoy presentó... Es interesante ver en el peronismo los grupos. Tienen una conducción formal que los propios gobernadores alimentaron y que llevaron. Ahora, en vez de hacer los debates dentro del partido, dentro del peronismo, arman grupos. El grupo Esmeralda, por un lado, que vaya a saber qué significa, grupo Fénix, algunos de los que están en ese grupo están en el otro, se entrecruzan. La renovación que buscan algunos en el peronismo, y son las mismas caras, desde hace tiempo. No sé qué renovación. Pero bueno, en vez de dar debates y hacer autocríticas en el partido que muchos gobernadores llevaron, arman grupos. Pero bueno, se viene una fuerte en el frente Cambiemos con Stolbizer Carrió. Ustedes saben que no se llevan nada bien, Stolbizer Carrió, que hay un sector de Cambiemos, liderado por María Eugenia Vidal, que la quiere a Margarita Stolbizer como candidata el año próximo en la provincia de Buenos Aires. Y hoy por hoy Stolbizer está con Sergio Massa en el Frente Renovador. Y justamente hoy, este nuevo round de Margarita Stolbizer y Carrió, que se disputan periódicamente, ¿no? Titulares, denuncias, fue porque Margarita Stolbizer salió a defender a Sergio Massa. En las últimas horas, Carrió había publicitado algunas fotos ligando al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a Iber Pérez Corradi. Este personaje que muchos están indicando que está siendo utilizado por un ala del gobierno y por los servicios de inteligencia de la AFI, ¿no? Y hoy Stolbizer salió dura a pegarle a Carrió y dijo esto. Me parece que las denuncias que Carrió hacen generalmente apuntan a donde deben ir. A veces me da la impresión, y es la razón por la que yo no he acompañado todas las cosas que Carrió hace, que por ahí ella hace una cosa demasiado genérica, mete a todo el mundo en la bolsa, porque Carrió ha por lo menos planteado dudas respecto de la honestidad de muchas personas que son vinculadas a ella. Lo ha hecho con dirigentes radicales, lo ha hecho con dirigentes del PRO, lo ha hecho con nosotros, con el socialismo. Y así no se hace política, construyendo desde la destrucción del adversario. Se cometen dos injusticias. Una es la injusticia respecto de los honestos, y a veces el problema es que cuando Carrió sale a decir porque fulano es tal cosa, ha tratado de involucrarlo a Wiener en cuestiones ilícitas, y eso sinceramente es muy ruin, no se pueden hacer esas cosas. Y
se es injusto con el honesto, pero peor todavía es lo que se hace con los deshonestos, porque todos dicen lo mejor es ponerlo dentro de la manada de elefantes al elefante. Entonces, si yo no indico que el corrupto es la verdad es que termino exculpándolo, ¿no? Bueno, allí estaba, la puja se va a venir dura, porque además, a ver, hay que saber algo. Yo se lo he comentado la semana pasada. Hoy, la última encuesta en territorio bonaerense está dando mucha paridad entre 3 listas que se empiezan a medir. Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Elisa Carrió con algún acompañante de Macri. Están dando paridad, algunos puntos arriba, pero están dando casi paridad las encuestas, 2 encuestas que se conocieron la semana próxima. Y acá está el problema, que están disputando justamente Carrió y Stolbizer quién se va a quedar con preferencia, ¿no? Cuando todavía no está resuelto. Porque no está resuelto todavía si Stolbizer va a jugar con Sergio Massa o no. Pero por eso sale dura. No es la primera vez, sale dura. Mire, vamos a recordar lo que le dijo, ¿no? Stolbizer a Carrió en defensa de Massa. Carrió mete a todo el mundo en la bolsa. Así no se hace política, construyendo de la destrucción del adversario. Cuando la critica Massa, es lo mismo que cuando criticó a Sanz. No soy abogada defensora de Massa, pero la denuncia de Carrió no es por corrupción o narcotráfico, es por la transferencia de partidas de los jefes de gabinete. Recordemos que Carrió tiene denunciado a todos los ex jefes de gabinete del kirchnerismo, ¿no? Así que ahí está. La puja, si se da que Carrió es candidata en territorio bonaerense, va a ser durísima. Va a ser durísima. Bueno, y vamos a la última encuesta de Hugo Aime. Es un consultor a que no se lo puede relacionar hoy por hoy ligado a algún espacio de poder del pasado, que viene cada tanto midiendo y que ha producido números para tener en cuenta. Por ejemplo, estos. Aprueba la gestión del gobierno el 40% de los argentinos. Es lo más bajo de estos 8 meses. Solo el 40% de los argentinos aprueba la gestión de gobierno de Mauricio Macri, que tiene, según Hugo Aime, una imagen positiva del 42%. También es la más baja del último tiempo. Tiene casi la misma imagen positiva que marcó Ricardo Rubier en las últimas horas sobre la expresidenta Cristina Kirchner. Atención con este dato. Mire lo que reclama la mayoría del pueblo argentino. Reclama mayor protección del Estado. El 65% quiere un Estado más presente. Atención con este dato, 65% quiere un Estado más presente, según Hugo Aime, que también indicó que con el fallo anterior de la Suprema Corte por el tema del gas, el 86% estaba a favor del fallo de la Corte. Bueno, estamos cerrando y con la novedad que abríamos al inicio, ¿no? Que hay un nuevo canal de la televisión digital, el 29, El Mago Sin Dientes. El gobierno le ha dado al Mago Sin Dientes la señal 29, donde estaba Telesur, y hoy presentó a través de las redes sociales a su equipo, ¿no?, de artistas populares. Y él mismo confirmó, dijo que se abre una nueva etapa en la televisión digital argentina. El Mago Sin Dientes y el Teto Medina, que van a ser un poco los programadores de este nuevo canal de la televisión digital. Bueno, y le produce humor a Lipovetsky, era uno de los animadores de los eventos de ustedes, el Mago Sin Dientes. No, me produce humor el Mago Sin Dientes, me río con él, pero digamos, no. ¿Tanto da para un canal de televisión? No sé, será una decisión que tiene que ver con los productores artísticos, no me meto en esos temas. Bueno, estalló la polémica entre Macri, lo ninguneó mucho a Massa ayer. Macri dijo que no sabe de qué habla, que habla por hablar, que es muy joven, que se tiene que informar antes. No, a mí me parece bueno que cada tanto quien gobierna diga lo que piensa sobre fulano o sultano, en lugar de guardar demasiado las formas y acudir demasiado a la corrección política.
que es insoportable al final de cuentas eso. Y que abra polémicas, que abra debates. Otros gobernantes, otrora lo hacían bastante bien. No ha sido el fuerte de Macri hasta ahora, pero entonces me parece bien que lo haga. Si tiene razón, no tiene razón si miramos lo que nosotros hemos propuesto. Nosotros hemos propuesto que no, por ninguna razón, entren al país los, digamos, contenedores que están en discusión en este momento por una cuestión de corrupción. En el marco de una denuncia que no sabemos qué grado, que es defendida por mucha gente en el gobierno, a pesar de que lo sacaron a Gómez Centurión de la aduana, de una denuncia de 14.000 millones de dólares de falsificación de importaciones. En ese marco hemos pedido eso. Primero, la única limitación física que hacemos es a esos contenedores. Y después lo que proponemos es que los productos terminados, los productos finales, que son los que finalmente creemos no son estrictamente necesarios, no tengan una declaración jurada que sea automática, sino que la declaración jurada sea analizada. Y con excepción, obviamente, de insumos médicos o de productos que terminados o no, son, digamos, fundamentales para las cadenas productivas. Eso lo queremos sacar. Y también proponemos que esos productos terminados vayan a Canal Rojo. Es decir, que se miren, desde el punto de vista físico ya, que se miren los contenedores a fondo, y que los productos semiterminados vayan al Canal Naranja, es decir, que se escaneen. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que aduana, más allá de si es eficiente o no, es muy dura con las exportaciones y bastante floja con las importaciones. Es decir, que se permite... Entonces, además proponemos modificar artículos del Código Aduanero, cambiar penas, etcétera, ¿no? Pero la aduana ha sido utilizada evidentemente, para sacar plata, ¿no? Ahora, el gobierno, y les pregunto ahora a los tres... Ahora, de eso no habla Macri, ¿no? Macri dice que no hable de lo que no sabe, porque cree que él sabe más de economía que Massa. Pero Massa, como Macri, hablan por, digamos, lo que saben más sus asesores. Los dos. Entonces, que no crea Macri que él sabe más de economía. Sí. No, a ver, yo quería aclarar un tema, porque la verdad que cuando se dio a conocer el proyecto del diputado Massa, del Frente Renovador, sobre esto, se habló mucho sobre la provisión de importaciones, que ahora con lo que decía Felipe quedó un poco más aclarado. En su momento se hablaba de que el proyecto lo que establecía era una provisión de importar en general, que eso fue lo que se comunicó. Incluso yo en algún programa ayer que participó el diputado Massa se le hablaba de ese tema y no quedó muy claro. Y entonces ahí, claro, ahí había un choque jurídico con respecto a los acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con los acuerdos del Mercosur. Nosotros tenemos una política comercial común que tenemos que, cuando decidimos algún tipo de limitación de las importaciones, muchas las tenemos que consensuar con nuestros socios del bloque. Están las reglas de la Organización Mundial de Comercio y, por lo tanto, desde ahí parecía que el proyecto podía tener o chocar o colisionar con este tipo de reglas internacionales. Ahora, con lo que aclara Felipe, es otra cuestión. El tema de los contenedores investigados también podría determinarse por ley, como lo están proponiendo el Frente Renovador, pero también la justicia podría no autorizarlo, porque claramente cuando estamos en este caso está involucrada un tema penal y en ese caso hay una justificación para no incorporarlos al territorio. Ahora, más allá de esta polémica, le quiero preguntar acá a Emanuel y sobre todo al economista, el tema de los importados, porque el gobierno, ayer Macri también dijo, la verdad es menor la incidencia que los importados tienen sobre economías regionales. ¿Está afectando a las economías regionales? Está afectando no solo a las economías regionales, sino a la industria, digamos. Argentina está en una etapa muy extraña. La economía se está achicando y las importaciones se están agrandando. O sea, estamos desustituyendo importaciones. La verdad que a eso se le agrega el puerta a puerta, que el gobierno lo minimiza. Pero digamos, Menem tuvo su todo por 2 pesos, Macri tiene su puerta a puerta y los efectos son lo mismo, digamos, lo que uno gana como consumidor, porque a todos nos gusta comprarnos zapatillas a la mitad de lo que sale en un comercio, pero lo que uno gana como consumidor lo termina perdiendo como trabajador, porque nosotros estamos compitiendo con países de Oriente cuyo costo laboral es 10 veces más barato que el argentino. O sea que por más que uno le ponga 50% de arancel, no puede competir con esos países. Yo por eso me parece que el proyecto que presentó Massa tiene sentido porque es volver a un comercio administrado. Probablemente con mejoras respecto de lo que nosotros hacíamos durante esos 12 años donde el comercio se administró, pero lo que ha hecho el macrismo es liberar el comercio
en un mundo que no sabe a quién venderle sus productos. Entonces lo que tenemos es por todos lados importados y eso es menos trabajo para los argentinos. A ver, Daniel. No es correcto, nosotros liberamos el comercio. Nosotros, a partir de que asumimos, dimos de baja las de High, que habían hecho realmente un desastre porque realmente habían cerrado el mercado, no habían permitido ni siquiera que las empresas importen insumos, y en la caída de la actividad industrial de los últimos 24 o 36 meses del gobierno anterior, digamos, en parte están vinculadas con la esto. caída de ahora, que fue la peor en los últimos 13 años. Yo te dejé hablar, ahora déjame que termine la idea yo. Y digamos, implementamos las licencias no automáticas de importación, que de alguna manera nos permite no solamente monitorear el ingreso de importaciones, porque cada vez que vos querés importar algo tenés que pedir una autorización al gobierno para emitir una licencia, sino también de alguna manera ir viendo, digamos, cuáles son los sectores que necesitan de alguna manera no emitir tantas licencias no automáticas. Me parece que ese es el camino. Claramente nosotros no estamos apuntando a una apertura unilateral del mercado, ya esas experiencias en la Argentina han dado muy mal resultado, pero también hay que tener en cuenta que veníamos de un sistema donde tampoco había funcionado un cerramiento como se había hecho con las de High, que en definitiva no sirvió ni siquiera para que tengamos un desarrollo industrial. Hoy el problema de la industria también es grave, no solamente por esto, sino porque venimos de meses de caída, ¿no? Sí, Manuel. Creo que... A ver, Felipe. No, sí, quiere hablar Manuel. No, a ver, me parece que, primero, no hay ninguna empresa en estos últimos 12 años donde a mí me tocó participar en la gestión de los últimos 4 años a las que le haya faltado un insumo. De hecho, si hubiesen faltado insumo, la Argentina no hubiese crecido, no hubiese generado puestos de trabajo, como el mismo gobierno reconoce que durante los últimos 4 años generó trabajo y generó crecimiento. Me parece que, insisto, la industria, comparto que venía de una situación complicada. Ahora, me parece que el gobierno tiene que dejar de hablar de la pesada herencia, tiene que empezar a hablar de consecuencia. Digamos, lo que estamos viendo es la consecuencia de la política económica que está implementando Macri. Si uno hace un tarifazo, libera las importaciones y pone la tasa de interés por el techo, digamos, lo único que puede esperar es inflación y recesión. Y lo que estamos viviendo es un país con inflación y recesión. Entonces, no es pesada herencia, es consecuencia de lo que decidieron hacer con la política económica. Es problema de Macri. Pero claro, yo no niego que nosotros teníamos situaciones que requerían de mucha pericia para meter un sendero, por ejemplo, de recuperación del autoabastecimiento energético. Ahora, para recuperar el autoabastecimiento energético hicieron un tarifazo que no salió mal 4 veces. Digamos, y encima su principal empresa, que es de todos los argentinos, YPF, lo que ha hecho es bajar al 30% sus equipos de perforación. Entonces vamos a tener tarifas carísimas y cada vez menos gas, porque le están pagando más a las empresas para que produzcan menos gas. A ver, Felipe, ya voy ahí. Sí. Es cierto que el mundo está sobreofertado y es cierto también que en muchos casos de algunos productos no existe precio. No hay una manera de determinar el precio en muchísimos, no en todos los productos, en muchos productos, por ejemplo, de China. No hay precio. En muchos productos no hay precio. Se cierra a un precio de regateo donde el objetivo final es hacer el negocio y ganar un mercado. Pero Felipe, perdón, es una política muy inteligente. Porque son empresas... No hay precio quiere decir que la negociación puede ser infinita. Lo que trata es entrar y ganar un mercado. Pero además no hay lógica capitalista, son empresas que pueden perder todo lo que quieran porque la financia después un Estado. Con eso no se puede pase un poco eso es gravísimo ya, ¿no es cierto? Frente a las normas que están en el mundo. Entonces, frente a esos productos hay derecho a defenderse. Y además uno no está tomando medidas en contra de la Organización Mundial de Comercio. Está diciendo que no sean las DJ automáticas en algunos productos. También proponemos que haya productos sensibles, manzanas, zapatillas, mencionado por Emanuel, son productos sensibles, frutillas que vienen de Colonia, por ejemplo, lugar que no tiene una gran calidad para producir frutillas. Y uno dice, ¿cómo vienen? ¿Por qué? Yo creo que en algunos casos hay que defenderse y que la idea de abrir o cerrar la economía no debe ser vinculada con el mes que estamos transcurriendo, ni con los alimentos, ni con productos, digamos, de cotidianos, sino que es una medida, digamos, que alude a toda una forma ideológica de mirar el desarrollo económico, que a mí me parece que está en discusión en este momento en el mundo. Es decir, economías abiertas o economías semiabiertas, depende del grado de crecimiento que uno tenga. Ahora, eso de usar la importación y exportación en el corto plazo es letal.
Daniel. Sí, coincido que hay que dar ese debate, ¿no? El otro día justamente se hablaba justamente a propósito del G20, si el mundo iba a hacer una vuelta al proteccionismo. Me parece que es un debate que por supuesto, y nosotros tenemos que estar atentos a esto, por supuesto. Me parece que en ese punto hay que fortalecer al Mercosur, que es una buena plataforma para fortalecer la negociación a nivel multilateral. Me parece que en los últimos años, realmente por todos los problemas que hubo, el Mercosur perdió su capacidad de fuerza en la negociación internacional y hay que recuperarla. Para eso vamos a trabajar. Pero quería volver un poco a lo que decía Manuel con respecto al tema de la herencia. Más que la herencia, me gustó el término pericia. Yo creo que hablaría más de la impericia del gobierno anterior, que tuvo 12 años y no pudo resolver los problemas graves que tiene la Argentina. Problemas graves que tienen que ver con el problema de la industria, que por ejemplo, como decía el productor, el senador entrerriano, no podemos competir, por ejemplo, contra la importación de naranjas uruguayas, o el problema de los problemas sociales, 12 millones de pobres en la Argentina, es un problema social grave, un gobierno tuvieron 12 años y no lo pudieron resolver. Me parece que hay que hablar de eso, no de la herencia, sino de la impericia de gobernar 12 años y no poder resolver muchos de los problemas que hoy la Argentina necesita resolver. Por supuesto, este gobierno recién arranca, hay 8 meses, esperemos que nosotros no tengamos esa misma impericia y podamos resolver eso por el bien de los argentinos. No, pero el único detalle es que los problemas que nosotros no supimos resolver, ustedes los empeoraron. Si antes había pobres, hoy hay más pobres. Hay que esperar un poco. Te pido un favor, no hables de pericia porque lo vas a dejar sin trabajo Aranguren. No hablemos de impericia porque me parece que no está en una situación como para hablar de pericia. Me parece que no te pone en un buen lugar hablar de pericia con un ministro que se equivocó 4 veces. Hay que darle un poco de tiempo. Yo debo haber tenido miles de errores. Ahora, 4 veces con la misma piedra no me tropecé el gobierno nunca. Cometió, y menos a nivel de un ministro que se cometió errores que venía a ser el mejor. Y lo más grave es que hubo funcionarios que se afanaron la plata de los argentinos. No, pero con eso vamos a estar de acuerdo que vayan presos. Lo que se robaron cosas que vayan presos. Te digo algo, si Macri lo separa a Centurión porque sospecha de corrupción, que separa a todos los funcionarios que tienen cuentas de Panamá. Por ahí se queda sin gobierno, pero si vamos a empezar a separar a los que están sospechados, no es un camino que les convenga transitar. Nunca el gobierno de Cristina Kirchner ni de Néstor Kirchner tomó la actitud que hizo Mauricio Macri, que ante la primera denuncia apartó un funcionario. No, ante la primera no, tienen todo el gabinete denunciado y tenés hoy 2 secretarios condenados a un ministro involucrado con la tragedia de Once. Muchachos, no puede ser. Siempre que se habla de temas importantes de trabajo, terminan revoleándose choreos. No hagan eso. ¿Me permiten? Que quería, que acá dejó picando. ¿Pratgay amenaza con qué, decía usted? Pratgay se equivoca permanentemente cuando habla. Me llama la atención porque era bastante brillante como diputado nacional y además ha caminado a las calles, ha sido candidato. No sé qué le pasa a este hombre. Primero le pidió perdón, ni siquiera le pidió perdón a una persona, le pidió perdón al capital, es decir, a un objeto. Sí. Le pidió perdón al capital español. Decía, hay que haber olvidado muchísimo de formación política, formación sobre qué es la Argentina, no sé, identidad, haberse olvidado de todo para pedirle perdón al capital español, ¿no? Bueno, después Macri les pidió perdón por la independencia, ¿no? Pero más grave me parece lo de Pratgay. Y de Pratgay les dijo, empiecen a hacer gimnasia, muchachos, como diciendo, se viene una apertura. Y ahí es donde yo creo que no está diciendo una apertura de corto plazo, sino una economía diferente, una de cuyas patas centrales es la apertura. Con la idea de que la vieja idea de que la apertura hace eficientes a los locales, los obliga a competir. Ahora, esa Argentina ya probó acá, digamos, ¿para qué sirve tener algunos años y haber visto algo? Para saber qué cosas no se pueden volver a hacer. Lo de las piedras con las que uno choca, no se puede volver a hacer. Si vos te planteás pobreza cero, que fue una locura como planteo, una locura, es como decir delincuencia cero. Es una locura, es una exageración que se puede deber a un mal publicista o a no conocer realmente cómo es la delincuencia o cómo es la pobreza. En todo caso hay que plantearse una reducción gradual, primero de la indigencia a cero, como se planteó Mujica, algo que podía hacer en 2 años. No va a haber más indigentes en Uruguay, dijo, bueno, y así sucesivamente. Ahora, yo coincido en que vos no podés decir, esta es una de las metas y empeorar la situación, no solamente no acercarte a tu meta, empeorar muchísimo la situación. Es de una gran torpeza eso. A mí me parece que es así. Y me parece que incluso que ha empeorado la inseguridad también. Ha empeorado la inseguridad. A lo mejor no hay una frase concreta de Macri en la campaña sobre inseguridad, sino muchas ideas, muchas cosas. Pero la verdad que ha empeorado. Entonces, ese es el problema. No estamos hablando de no consiguen sus objetivos. Estamos hablando de
no sabemos cuáles son sus objetivos, porque es tan fuerte el presente, son tan fuertes los problemas actuales que ya ni se ven los objetivos. Eso es lo que tienen que entender, no se ven los objetivos. Ahora, la noticia más importante no es cómo nos va, sino si se pelea de Prat con Sturzenegger y si Macri recibió uno o no. La verdad, te lo digo honestamente, que Macri reciba al presidente del Banco Central es muy común. No es una noticia, no debería ser una noticia. Pero si lo planteamos todo en términos de Vox, el boxeo desoculta que afuera de Luna Park está lleno de hambrientos. Felipe, usted dice la inseguridad ha empeorado. Las denuncias que las denuncias que se vienen indicando desde la provincia de Buenos Aires, amenaza a la gobernadora u otras amenazas al 911, ¿usted le ve algo de cierto o hay una sobreactuación del gobierno en ese tipo de denuncias? No, hay que separar mucho dos cosas. Una es que lo que dice la gobernadora o su ministro o ambos sea cierto o no. Si me pregunta a mí, yo creo que es cierto. Creo que es cierto. Pero y otra es la política, la fuerza de Estado como para investigar. Otra es la política de hacer de las amenazas un hecho de Estado, porque lo primero que pienso yo si alguien me amenaza es que no le voy a dar el gusto al que me amenaza, y que me amenaza quiere que salga en el diario que fui amenazado, o alguien amenaza para que uno se calle la boca. No, eso no es así. Y por otro lado, las verdaderas amenazas existen amenazas muy duras, y tampoco deben ser denunciadas públicamente. Tampoco deben ser resueltas al interior de la responsabilidad que uno ha tomado. Porque si no parece, y yo no quiero agredir a la gobernadora diciendo que se victimiza, quiero decir que queda en un rol en el cual todos tenemos que estar preocupados por la seguridad de María Eugenia Vidal, cuando en realidad Juan Pérez tiene que estar mucho más preocupado por su seguridad que por la de María Eugenia Vidal, que tiene custodias. Quiero decir, y está bien que así sea, que tenga custodias, pero no nos confundan los objetivos. El objetivo es cuidarlo a Juan Pérez. Totalmente. No que María Eugenia Vidal no sea amenazada. Va a ser amenazada, han sido amenazadas la mayoría de los gobernadores y presidentes en algún momento. El tema es qué hace uno con la amenaza. Bueno, enseguida Daniel y Manuel Álvarez aquí en el debate político y económico que tenemos esta noche. Pausa breve y ya volvemos.